días, amigos de GES Intelectual. Bueno, para mí es un gusto tenerlos hoy, viernes por la mañana. La verdad agradezco mucho que estén por aquí. Y bueno, hoy tenemos una súper invitada. Ella es Ingrid Rodríguez. Y bueno, hablaremos sobre trastornos alimenticios y la importante papel de la nutrióloga o la nutrición en este contexto. Y bueno, pues muchas gracias a los que nos están viendo. Bienvenida, Ingrid. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, me gustaría un poco hablar de quién es Ingrid y ya después tú nos dices un poquito más. Ella es licenciada en nutrición con maestría internacional en nutrición deportiva por la Universidad Europea de Madrid. Se ha desarrollado en diversas áreas de la nutrición a nivel deportivo. Tiene experiencia con atletas de diversas disciplinas deportivas. Como una buena nutrióloga deportiva, es apasionante del deporte y en especial del ciclismo, la natación y el atletismo. En cada oportunidad transmite a sus pacientes la experiencia profesional y deportiva para ayudar a que cumplan sus objetivos planteados. Muchas Eso es gracias. algo de Ingrid. Algo que quieras agregar, Ingrid, sobre tu experiencia. Pues nada, yo creo que ya cambiando ahí un poco lo del deporte, ya por fin este año hice mi primer triatlón, entonces ya se conjuntaron las tres. Muy bien, pues muchísimas felicidades. No hay nada mejor que el ejemplo, ¿no? Sí, más que nada no morí ahogada, que era lo que me preocupaba, pero pues aquí estamos. Ingrid, pues bueno, el tema es un poco, pues delicado, ¿no? ¿Cómo explicarlo? No delicado, pero es algo que como que es un tabú y no se habla mucho. Sobre todo como psicóloga te digo que es como medio complicado también como entender esa parte conductual en las nutriólogas, ¿no? Por el área de la restricción, ¿no? Que la restricción muchas veces es muy contraproducente en el área psicológica, ¿no? Claro. Entonces, a mí me encantó muchísimo porque tú me has como, de algún modo, no sé si con el conocimiento o sin el conocimiento, pero me has hecho muchas herramientas conductuales que me han ayudado muchísimo. Y bueno, creo que eso da muchísimo mejor resultados, ¿no? Que a lo mejor las prohibiciones y ese tipo de cosas, ¿no? Que afectan mucho, sobre todo a las personas que tienen un alto concepto sobre la belleza, la delgadez, ese tipo de Claro. cosas, ¿no? Que están mucho, pues muy mal informado, ¿no? Porque en realidad no depende tanto de eso, pero la sociedad nos impulsa, nos obliga de algún modo a tener estándares, ¿no? Muy estrictos, ¿no? Sobre todo, pues en los pesos, en las tallas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Es correcto, sí, digo, realmente eh, es- creo que la nutrición, considero a opinión un tanto personal, está como en un punto medio en ese aspecto, ¿sabes? Porque, o sea, hasta cierto punto esta parte de, oye, es que voy al nutriólogo, pero me mandaron la dieta súper estricta, cero de esto, cero de aquello y todo, y sin tal vez entender que eso puede estar de la mano, a veces generando un trastorno, ¿no? O que a lo mejor la persona que ya trae ciertas características de un trastorno de la conducta alimentaria, con este tipo pues, digamos, recomendaciones de restringir, quitar, etcétera, pues como que todavía como que este, acentúas Lo más, refuerzan. ¿no? Lo refuerzas, Ujú, exacto. ujú, Entonces, ujú. eh, la verdad es que también algo muy importante que mencionabas es esta cuestión de que pues sí, o sea, como que la sociedad de repente te pide como un estándar de belleza y un estándar de medida y que si eres doble cero eres súper guau, pero y si nos vamos años, pero años atrás, pues realmente a veces hasta incluso el modelo que se consideraba de una, hablando en cuestiones de cuerpos de mujeres, era muy diferente a lo que vemos hoy, ¿no? Tan solo recordar a Marilyn Monroe, cómo era ella de su cuerpo y que Sí, era de las mujeres más bellas y pues realmente tiene un cuerpo totalmente diferente a lo que hoy en día se se considera considera belleza, exactamente ¿no? belleza, ¿no? Entonces sí cambia mucho las generaciones,
varias cosas y que pues obviamente actualmente, eh, y lo platicaba hace rato con una paciente, pues estamos más expuestos a esta cuestión de las redes sociales, de personas que te dicen esto es como debe de ser y como tiene 20,000 seguidores, pues es lo correcto, ¿no? Entonces, eso también complica mucho toda esta cuestión y de repente te das cuenta que los trastornos de la conducta alimentaria ya no son lo que eran años atrás, ¿no? Que apenas si se empezaba a conocer, apenas si se estaban dando a conocer o se estaban estudiando en los libros de psicología, ya los describían como trastornos y ahora sí ya están descritos como trastornos de la conducta alimentaria y Sí. antes ni por aquí te pasaba, ¿no? Sí, no, y sabes que observando ya ese conocimiento, ¿no? Te das cuenta que muchas veces casi todos, ¿no? Tenemos de algún modo ciertos trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Que Claro. ya eso podría desencadenar muchas veces en enfermedades como diabetes, bueno, sin contar la anorexia y ese tipo de cosas, ¿no? De bulimia, ese tipo de conductas que ya están como muy seleccionadas, Sí, pero exacto. esa, en realidad creo que por la vida que tenemos tan apresurada, ¿no? O sea, tú llevar como una alimentación sana no es tan fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces no puedes dejar ayunos prolongados, ¿no? La preparación de los alimentos, todo eso. Entonces, el papel del nutricionista o de la nutrióloga es súper importante. Cómo Exacto. nutrirnos, ¿no? Porque pues por todos lados encuentras comida rápida, ¿no? Lo más práctico, ¿no? No nos da tiempo, a lo mejor estamos tan cansados que ni de hacernos un lunch, ¿no? Para Ni hacerlo. para hacerlo, llevártelo, tenerlo ya listo para el día siguiente. Entonces, sí son como muchas cuestiones que sí, uf, como dices, o sea, como tal, los trastornos ya descritos, como más específicos por síntomas, por muchas cosas que ya son así, los criterios Típica. diagnósticos, son estos, ya es anorexia o es bulimia, pero o sea, realmente saber que hay otras conductas como esta cuestión de preocuparse por engordar, ¿no? Que es como algo muy común. Hay una encuesta la encuesta nacional de salud y nutrición, la ENSANUD, tiene poco, de hecho se realizó justo en la cuestión de la pandemia, bueno, sacaron los resultados y menciona que los adolescentes que son, digamos, como el principal grupo vulnerable para padecer algún trastorno de la conducta alimentaria. Actualmente, pues ya es más ese porcentaje que es, o sea, ahonda tanto hombres como mujeres, ya no es como tan, porque en general, pues sí, las mujeres sí es cierto, existe un poquito más el porcentaje es más alto de que nosotras como mujeres desarrollemos trastornos de la conducta alimentaria, pero precisamente por lo Hola, no estamos teniendo problemas ahorita con el audio, con el internet. Em, Esperamos a que regresen un momento. David, Juan Carlos, ¿qué hacemos? Hola, listo. hola. Algo Ya, sucedió otra vez. sí, yo y me quedé como pausada y dije, ay Dios, pero ¿sí me No te escuchan? Sí, 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 No. ya, no te preocupes. Sabemos que hay luego ese tipo de fallas. Sí, una Entonces, disculpa. no No te sé hasta dónde preocupes. me quedé. En que las mujeres tenemos como ese tipo como más de tendencia. Entonces, pues sí, obviamente los porcentajes sí van un poquito más alto a la cuestión de las mujeres, pero es precisamente por estos cánones de belleza que existen, ¿no? Entonces, de alguna manera u otra, o sea, la encuesta nacional de salud abarca incluso edades, o sea, que van desde hasta los 10 hasta los 13 años, que también ya aunque el porcentaje es muchísimo menor que en adolescentes que van de 14 a 19,
obviamente ya que consideres de los 10 años hasta los 13 pues que se pueda padecer un trastorno de la conducta alimentaria, pues ya te habla de algo que no, que no está muy padre, ¿sabes? Sí, es impresionante eso, ¿no? Porque cada vez como que lo ves como se está normalizando esa manera de ver la vida, ¿no? O sea, que si no tienes esos estándares, no sé, no perteneces a, ¿no? Y el Exacto, tema, por ejemplo, en la misma familia y el contexto, ¿no? Y como las personas les falta de algún modo ciertas habilidades, porque igual y sería muy práctico ir con un nutriólogo y podrías mantenerte en tu peso, ¿no? O en pero con nutrición, ¿no? Nutrida, ¿no? Eh, exacto, ese es el punto, la nutrición, porque no es lo mismo comer por ejemplo, en los atracones, ¿no? En conductas específicas como de bulimia, este, pues es precisamente es una manera de no, bueno, en la psicología es como es una manera como de liberar o a lo mejor muchas veces por aburrición o muchas claro, cosas que de ese modo aprendimos a sobrellevar las cosas, ¿no? exacto, Sin embargo, podríamos hacer un plan de nutrición y a lo mejor ir mejorando las cosas. La cosa es tener como las habilidades y a las personas correctas a tu lado en tu contexto para que sepas qué hacer, porque aparte son conductas que pueden pasar 10 años para que una persona pida ayuda, ¿no? O pueden pasar 3 años, ¿no? A donde ya la persona está totalmente ya muy mal, ¿no? En muchas situaciones y es cuando empieza a pedir ayuda, ¿no? exacto. Sí, Son es algo conductas muy que ocultas. muy es ahora justo lo que te iba a decir, no es algo que digas, lo ves clínicamente y lo puedes diagnosticar luego, luego, ¿no? Si es algo como que cuesta mucho poderlo detectar, ¿no? A fin de cuentas, Detectarlo. como dices, es algo como que saben ocultar bastante bien las personas que lo padecen, pero también por el miedo a que les digan que están mal o que les hagan, les digan, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Es que no es así, las obligues a comer más cuando ellos tienen ese miedo de comer, ¿no? O de comer ciertos alimentos. Entonces sí es como un poquito más complicado. Creo que en pláticas anteriores yo te había comentado que tengo una paciente de unos 15, 16 años, que a lo mejor clínicamente pues tú la ves como muy bien, ¿no? Pero ciertas cosas y cuestiones que yo iba notando en la consulta, lo que me platicaba, cosas que me preguntaba, oye, ¿cómo cuentas esto? ¿Cómo cuentas aquello? Oye, pues si yo me como esto, o sea, como que ya traía un poco de conocimiento porque había investigado, pero que tú lo notas un poco más en la consulta. Entonces es cuando, pues sí, tienes que decir, ¿sabes qué? Necesitas, oye, esto. Y cuando ella fue con el psicólogo o pues sí, fue al psicólogo, el psicólogo le diagnosticó que estaba en riesgo de padecer un trastorno de la conducta alimentaria. O sea, digamos que el tratamiento llegó a tiempo por diversas circunstancias, ¿no? Ella llegó conmigo, llegó allá, llegó así, pero dices, fue como que lo detectaste, ¿no? Pero como que ya te dio ciertas señales, pero hay personas que lo ocultan todavía muchísimo mejor y de repente dices, ¿por qué no lo vi, no? Pero realmente a veces no queda tanto en ti, sino como en el contexto. Y que también, quieras o no, algo que mencionas, la familia o el entorno en el que se desarrollan tiene mucho que ver. Y me ha pasado que llegan pacientes con la mamá de la mano o llegan solos y pues que mi mamá toda la vida me ha dicho que si subo, que si bajo, que si esto, y pues obviamente entiendes por qué a lo mejor tienen ese concepto de que no quiero engordar, quiero bajar de peso y como que son ideas que quieras o no, no es como que llegaron solitas. En algún punto quedaron ahí, pues se desarrolla esta cuestión, ¿no? ¿Y qué es lo más fácil? Normalmente la conducta es dejar de comer, ¿no? Y llegar al punto donde normalmente tu fisiología, tu cuerpo te pide comida, darte el atracón, ¿no? Y Exacto. después estar muy arrepentida sobre eso y vomitar, ¿no? Exactamente. Entonces, la nutrición aquí, te digo, es como,
te digo, como que está la parte de que vas con el nutriólogo que de repente te restringe todo y de repente cuando llegas con uno que te dice es que no es que tengas que dejar de comer esto, sino que aprendas que esto sí y que esto también, pero a lo mejor no todos los días. Mejor, fíjate, no, cambia la frecuencia de consumo, no te restringas, disfruta, porque también es eso, o sea, empiezas a crear una imagen negativa de ciertos alimentos y pues obviamente los ves como los enemigos y ya no lo disfrutas igual, o sea, realmente pierdes ese gusto por la comida, ¿no? Sí. Entonces, cuando llegas con ese nutriólogo, nutrióloga que te dice, puedes comer esto, hasta sientes que su trabajo no es adecuado porque, ¿por qué no me quitó comida? No, así no voy a bajar de peso. Pero están con ese chip de tengo que bajar o el miedo de querer subir de peso, ¿no? Entonces, es muy, muy complicado. Ahora te voy a decir una cosa, en ese aspecto, normalmente creemos que porque dejamos de comer, ¿no? Vamos a estar de algún modo, bien, ¿no? O sea, que no nos va a afectar, ¿no? O muchas veces solamente comemos ciertos alimentos que nos gustan, ¿no? Ujú. No nos nutrimos, o sea, no hay verduras, no hay, ningún tipo de alguna alimentación que te esté ayudando. Y a la Exacto. larga eso también te, no contribuye a tu objetivo, ¿no? Así es. Porque tampoco quiero hacer como algo dramático, ¿no? El que quieran mantener su peso y que quieran mantenerse de No, algún modo saludables, porque es válido, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cómo? El problema es cómo, Ingrid, y aquí quiero que me platiques un poquito de las cosas que tú haces, ¿no? Por ejemplo, conductuales, ¿no? Me hablabas mucho sobre la organización, ¿no? El poner horarios, el tipo de, incluso aplicaciones donde te estén recordando y no necesariamente, no sé, comer 7 veces al día te va a subir de peso, ¿no? Sino al exacto. contrario. Sí, más que nada eh, digo, es algo que vas a aprender también con la experiencia, ¿no? Porque no te lo enseñan así en la carrera, sino también lo tienes que ir aprendiendo mucho. Y es como, ok, a ver, ¿quieres bajar de peso? Sí, ok, entonces es como el peso no solamente es lo importante, están otros componentes corporales. Entonces a veces es cambiar un poquito ese chip, ¿no? Que es muy difícil porque todo el mundo se va con el peso, ¿no? De que hasta tienen su báscula en casa y se andan pesando todos los días a todas horas y dicen, es que no bajo, no bajo, no bajo, no bajo. Cuando el peso obviamente se compone de otros componentes que son los que a veces suben, bajan y eso da el resultado tal cual del peso, ¿no? Eso es número uno. Entonces, una vez que tratas de hacer ver o quieres intentar cambiar como esa perspectiva que traen, como dices, es válido, sí, porque a veces por cuestiones, a lo mejor yéndome un poquito a las cuestiones del por qué a veces llegan los pacientes, es porque, ¿sabes qué? Si tengo que bajar de peso, porque a lo mejor traigo mis estudios de laboratorio todos alterados, porque me acaban de operar de la columna a la rodilla, etcétera, y si requiero bajar de peso. Vale, se entiende. Entonces, también es muy válido, como tú mencionas. Entonces, ¿cómo hacerlo sin necesidad de que ese tratamiento haga que caigas en un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? O sea, primero que nada, hacerles ver que no, ningún alimento es bueno ni malo, ¿ok? O sea, es como de no, simplemente es la calidad del alimento, la frecuencia de consumo y la cantidad. Eso es lo que termina a veces por hacer la diferencia de todo. Y la otra parte, muy, muy, lo que tú comentas, lo que yo trato por lo menos de hacer con todos mis pacientes es ir paso a paso, ¿ok? Si es como lo que mencionas, sabes que si se te va a olvidar a lo mejor el refrigerio porque no estás habituada o habituado a hacer un refrigerio entre comidas pues, grandes, o sea, entre el desayuno y comida o comida y cena, ponte una alarma, agarra, prográmala, porque así como te llega el mensaje y corres a ver si te contestó tu crush, ¿no? Como yo les digo, o que ves porque el jefe te iba a mandar un mensaje y que te suena y luego estás así, pues entonces genera una alarma que suene, ponle un tono llamativo para y le pones refrigerio.
y ya, ¿no? Oye, pero es que a lo mejor estoy sentada en el home office o en la oficina y pues cómo me lo como, ¿no? Si lo tienes a la mano, mejor, ¿no? Pero si estás de home office, pues ya a lo mejor tenerlo incluso organizado para que nada más te levantes, lo agarres y te vuelvas a sentar sin necesidad de decir, híjole, es que todavía lo tengo que rebanar, picar y no me va a quitar tiempo, porque a veces es eso, es que me va a quitar tiempo, pero si aprendemos a organizarnos, es más sencillo, ¿no? Decir, bueno, si tengo ya todo organizado, picado, lo dejo en toppers o en bolsitas Ziploc, tranquilos con lo del medio ambiente, sino pues las lavas y las vuelves a usar, no pasa nada, ¿no? Claro, ajá. Entonces, pero ya lo tienes preparado, así de simple. Entonces, pues ya nada más es como suena tu alarma y lo sacas o de tu lonchera o vas al refri y lo agarras y más sencillo, ¿no? Organizar tus comidas de la semana, porque también es como un tema de, es que cómo me llevo comida y que por eso como fuera de casa. Tampoco es malo agarrar y comer la comida corrida ni nada, pero es más, es como decir, bueno, no pido las dos sopas o me pido una y si el guisado es muy grande, pues me como y lo pido para llevar, ¿no? Porque también esa parte de es que a mí me enseñaron a acabarme todo lo que me sirven en el plato y a veces, pues, es lo que les digo, en los restaurantes te sirven las porciones enormes y, y a veces te lo terminas y terminas más saciado y te sientes mal o te cayó pesado. Entonces, es un tema. Entonces, si puedes organizar tus comidas incluso, es más sencillo. Yo a veces les cuento la historia, por ejemplo, de que mi papá todos los sábados agarraba su día de cocinar. Entonces, mi papá cocinaba los sábados cuando nos ayudaba, bueno, vivíamos con él y cocinaba todos los sábados y dejaba dos guisados o dos sopas y ya nosotros llenas del refrigerador, llegábamos de la escuela, o del trabajo respectivamente mi hermano y yo, y ya nada más era llegar, calentar, servirte, a lo mejor ya la ensalada era por nuestra cuenta, cosas así, ¿no? Pero ya era más fácil porque ya teníamos, ya no era como que, ¿y ahora qué preparo de comer? Sino ya era esa organización. Y es a veces, como le digo, designa un día para cocinar a lo mejor lo que te vas a llevar 2 días y a lo mejor en 2 días vuelves a cocinar, pero ya no le inviertes tanto tiempo, ¿no? A lo mejor mi papá se agarraba todo el sábado porque cocinaba todo el día, pero así era como se le facilitaba. Y ahorita jubilado, pues ya nada más cocina para mi hermano el más chiquito, pero pues ya es diferente, ¿no? Entonces son como esas cosas que dices, bueno, pues ya me organicé, ya tengo las comidas, ya tengo mi alarma, si se te olvida tomar agua, pues o pones tu alarma para el agua, o así igual, o lleva lo que yo luego le sugiero. Nosotros somos muy visuales y creo que no me vas a dejar mentir, la mayoría somos muy visuales. Sabemos algo que nos llama la atención y estamos así como, ay, sí. Entonces, agarra, consíguete un termo bonito que lo tengas a un lado y que al verlo, pues te genere esa cuestión de, ay, tengo que tomar agua, ¿no? Entonces, y ahorita que salieron de moda unos que te dice, ya vas por tu meta, que vienen hasta con frases en el termo, así grandotes, bonitos, que salieron, muchísimo mejor. O sea, hay Ya muchas tengo el herramientas. mío. Exacto. Entonces, es muchísimo mejor porque facilitas esa parte y mejoras no solo los hábitos de alimentación, sino también mejoras este tipo de conductas, que también es lo que genera, ¿no? Que o pasas un ayuno muy grande o de repente viene la cuestión de que cuestiones más restrictivas, etcétera, y que generan como esta parte. No quiere decir que por tener un ayuno prolongado ya generaste un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Pero a veces es esa cuestión. Bueno, lo que pasa es que creo que algo sucede con la glucosa ahí, ¿no? Sí, Entonces, sí, después de bastante tiempo, no sé, tú eres la experta en eso, creo que sí tiene como consecuencias, ¿no? Algo ciertas así. implicaciones y también se llegan a alterar los lípidos, el colesterol. Entonces, cuando llegan y todo, pues dice, o sea, no es, y les preguntas, le haces el recordatorio, el interrogatorio, a veces no es que su alimentación esté mal, simplemente de repente no tienen el orden de las comidas El orden. Ujú. y ordenándolo, a veces se resuelve todo, ¿no? Entonces, son como esas cuestiones. ¿Qué hacer con personas que a lo mejor ya traen como ciertos patrones, ¿no? Como la cuestión de las conductas restrictivas o los atracones. Bueno, ya ese es otro, no, no es otro tema, sino más bien es otra forma a lo mejor de hacer como estas técnicas, como dices, conductuales, de buscar la mejor manera de lo que acople, ¿no? Entonces yo siempre les digo, o sea,
Lo que yo te mande ahorita puede que te funcione o no. La idea es buscar qué es lo que se acopla, ¿no? Para que también te sea funcional a ti. Y parte del tratamiento nutricional en este tipo de pacientes es, bueno, primero de la mano, llevarlo con un tratamiento multidisciplinario de la mano, ¿no? Porque Claro. obviamente el trastorno de la conducta alimentaria también es una cuestión mental, no es tanto como, o sea, sí Sí, de son, nutrición, pero obviamente tiene el factor mental. Sí, son muchas asociaciones que se van haciendo en el aprendizaje, ¿no? Y en la manera de cómo tú de algún modo aprendiste a regular mucho tus emociones, ¿no? Exacto. O el aburrimiento, o no sé, hay una de las cosas que también se asocia es que mucha gente, por ejemplo, cuando hace reuniones familiares, ¿no? Convive con la familia y ahí es donde, pues, que normalmente en México, ¿qué haces, no? Que comida mexicana, antojitos, todo ese tipo de cosas, y se va asociando con o un estímulo de algún modo peculiar, bonito o alguna situación así, y entonces, ¿qué es lo que buscas? Muchas veces cuando no sabes qué te está haciendo falta, ¿no? A lo mejor ese tipo de comida o ese tipo de sensaciones, ¿no? Y a lo Claro, mejor es que no estás sabiendo manejar tu soledad o algún tipo de ese tipo de cosas, ¿no? Digo, habría que hacer un estudio o un análisis funcional exhaustivo, ¿no? Para ver por qué estás teniendo ese tipo de cosas. Pero bueno, más o menos por ahí va la cosa. así Y es. y bueno, a mí lo que me encantaría también, por ejemplo, el sabor de los alimentos. O sea, normalmente el atracón no es con espinacas, ¿verdad? No. Entonces, Sería qué padrísimo. mejor sería, ¿verdad? Qué bueno sería, ¿no? Que te dieras un atracón con pepinos o alguna cosa así, ¿no? Pero Claro, normalmente es así, ¿no? sí, eh, eso tiene que ver mucho cómo funciona también nuestro cerebro. Obviamente, la cuestión del azúcar, bueno, para empezar es adictiva. O sea, difícilmente, no sé, alguien que consume refresco diario, por no decir marcas, pero o sea, alguien que diario consume refresco, un refresco regular, no cero, no light, no sin azúcar, no, o sea, un refresco regular, eh, cuando se lo tratas de restringir, bueno, no restringir, más bien de que disminuya su consumo, cuesta mucho trabajo, les cuesta mucho trabajo, porque realmente cuando les preguntas, oye, ¿qué es lo que realmente te gusta de tu refresco? Dices que a veces es el sabor, el azúcar, sí el gas, pero no es más como el azúcar, porque cuando les tratas de voltear un poquito la opción para ver si eso ayuda, o sea, dicen, no, es que no me sabe igual. Entonces, a veces, muchas veces sí es más como la cuestión del azúcar. Y es porque obviamente cuando el azúcar toca tu lengua y hace todo el proceso de absorción, digestión y todo, pues en el cerebro liberas también ciertas sustancias de la felicidad, o sea, pues, que te hacen sentir como muy feliz, muy alegre, muy todo. Y no solamente pasa con el refresco, obviamente hablo de todos los azúcares. Entonces, pues obviamente, eh, si retomamos un poquito el ejemplo que mencionas, que a veces la cuestión de los atracones o pueden suceder a veces por cuestiones emocionales o este tipo de situaciones, y el hecho de comer te genera un bienestar, te hace sentir bien, pues obviamente por eso el atracón va con cosas dulces, panes, refrescos, chocolates, todo lo que te puedas imaginar y pues no el topper de ensalada que tenía ahí la mamá, ¿no? O sea, realmente, pero es más que nada por esta cuestión. Entonces, precisamente cuando tratas a veces de cambiar un poquito el chip, les cuesta mucho trabajo. Lo mismo me pasa con los pacientes que no dejan o no quieren dejar el pan dulce, ¿no? Entonces yo les digo, no es que lo dejes, mejor nada más o cambiamos un poquito la frecuencia o compartimos. A fin de cuentas te estoy dejando tu pan dulce, ¿no? Pero no es lo mismo que te comas uno chiquito o la mitad de una pieza. O sea, no cambia que te lo estás comiendo, lo único que te estoy cambiando es la porción, ¿no? Y entonces a veces la misma cuestión de te sabe tan rico, te genera tanta felicidad,
libera toda esta cuestión de hormonal, a nivel también cerebral, etcétera, que de repente ya no te comiste uno, a veces te comiste dos y te comiste tres. Y dices, es que, doctora, estaba delicioso. Y se Sí, vale. fíjate, me viene mucho a la mente, no sé por qué, pero una cuestión con mi gato que yo le daba sobres, incluso el sonido, o sea, todavía hasta la fecha mi gato va y se sienta A ver, esperando que le dé su sobre, pero pues no le estaba causando como muchas buenas cosas, ¿no? Teniendo claro. que dárselo. Y lo que hice fue restringirlo. Al final sigue él buscando, ¿no? Pero yo creo, Vive engañado. exacto, vive engañado, pero bueno, al final ha mejorado mucho su salud y muchísimas cosas, ¿no? Pero Exacto. restricción no es para todo mundo, o sea, no es tan fácil porque, o sea, una cosa es que alguien te mande y te diga no comes, bueno, como no le das de comer al gato, pero uno con su propia voluntad, ¿no? O sea, porque Sí. incluso los sobres tú lees y ya te pones a ver y les ponen ciertas cantidades de sal, de azúcares o ese tipo de cosas para que ellos mismos también sean adictos, ¿no? Exacto, es como la, este, como el comercial de ciertas papas que dice, "Ana, que no puedes comer solo una". Y pues sí, no, no puedes, pero es porque todo lo que contiene te genera esta cuestión de seguir comiendo, 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 ¿no? O Como sea, el se chile, genera ¿no? como el chile, No sabes por qué estás contenta, pero es ahí sí, o la sea, sensación. pero es esa sensación. Y lo mismo pasa con ciertos alimentos. Entonces, vuelvo al mismo punto. Yo les digo, no te lo estoy quitando, solamente te estoy pidiendo que comas una cantidad más pequeña. Pero como que también asocian a que el hecho de comer menos de lo que les gusta no es tan bueno. O sea, ellos, o sea, tienes que asociar que te tienes que comer todo o nada. Entonces, y lo único, o sea, te lo estás comiendo, es el mismo sabor, es la misma, haz de cuenta, lo partiste a la mitad, te comiste menos, pero es lo mismo, es la misma pieza, es el mismo sabor, pero que tú dices, es que es menos, o sea, como que sientes que si no te lo comiste completo, no te lo comiste. Entonces, te digo, es también cambiar un poquito ese chip. De hecho, hay una Sí. película, me la pasaron como 20,000 veces en la carrera, y también creo que la maestría la llegamos a ver, se llama Malos Hábitos. No sé si conoces o ubicas la película. Que habla creo que de una McDonald's, ¿no? Algo así, donde, No. ¿no? Es No, una bueno. película mexicana, Ujú. no recuerdo el director, pero habla precisamente, se enfoca mucho en esta cuestión de los trastornos de la conducta alimentaria, desde la parte restrictiva hasta la parte precisamente del atracón, de la parte del gusto, de disfrutar la comida, ¿no? Y cómo el mismo entorno te genera esta parte que platicábamos, ¿no? Te la busco, te la mando, no sé si está en alguna plataforma, desconozco, porque de verdad es una película, no sé de qué año, este, pero te digo, nos la pasaban mucho en la universidad por todas estas cuestiones de los trastornos de la conducta alimentaria, pero nos ponían a analizarlo, o sea, todo el contexto que se generaba, ¿no? Entonces, igual ahí sí gustan buscarla y todo, se llama Malos Hábitos. Por ejemplo, en el tema del agua, qué tanto es importante, ¿no? Y cómo cambia de algún modo también tu metabolismo en esa situación. Menos agua, más qué, ¿cómo es la Bueno, fórmula? ¿cuál es la fórmula? H2O es la fórmula del agua. No, pues a fin de cuentas es importante para el cuerpo, ¿no? O sea, siempre la pregunta del 99,9% de todos los pacientes es, ¿cuánta agua debo consumir? ¿No? Entonces, cuando pensamos en agua nos imaginamos la botella de agua simple y que yo tengo que cubrir ese requerimiento, pero muchas veces no se considera lo que consumimos de un café, de un jugo, de un vaso de leche, el agua que contienen los alimentos por sí mismos, un caldo, una sopa, etcétera. Todo eso suma líquido al cuerpo, ¿no? Obviamente que es mejor, sí, obviamente tu botella de agua y estarte hidratando constantemente es lo ideal, ¿no?
pero claro. también debes de considerar que lo que te tomas de un café, de una infusión, de un vaso de leche, un licuado, etcétera, etcétera, también suma líquido al cuerpo. Entonces, el cuerpo por sí solo genera esa regulación, ¿no? O sea, tu cuerpo dice, ya estamos en el punto, pues ya empieza cuando empezamos a eliminar líquido por medio de la orina, por medio de los procesos de respiración, eh, por medio también de las heces fecales, o sea, también se elimina líquido, aunque parezca que no, pero también eliminamos líquido. Entonces, la circulación, obviamente nuestro cuerpo necesita agua para que obviamente la cuestión de la sangre, la circulación funcione correctamente. Entonces, el agua es indispensable, ¿no? Entonces, es muy importante. ¿Dónde entra la parte negativa del agua en los trastornos de la conducta alimentaria? En que muchas veces se ocupa como la trampa de, no, no voy a comer, me lleno de agua, me lleno de agua, me lleno de agua. A veces pasa eso. Entonces, esa es como la cuestión de buscar nada más como ese equilibrio, ¿no? Entonces, que no se vuelva, ¿cómo se llama? Eh, un patrón o más bien un medio para liberarte de tu comida, ¿no? Porque como a fin de cuentas el agua no te va a sumar energía, no te va a sumar calorías, pues a veces es como de, no, tengo que bajar de peso, no quiero subir de peso, agua, 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 agua. Y un exceso de agua obviamente nos trae el efecto contrario, que en lugar de hidratarnos, nos termina deshidratando porque terminas acarreando, o sea, diluyendo todos los minerales que también son importantes para los procesos en el organismo, como los de contracción, ¿no? Entonces, por eso de repente viene el famoso calambre, ¿no? Entonces, también es muy importante. Entonces, así, ahora sí que yo siempre les he dicho, Sí, todo lo que es bueno en exceso también es malo y todo, y así, o sea, todo lo que parece malo, no es que sea malo, pero en exceso ya no, pues ya no genera un beneficio, ¿no? Entonces, es eso. sí, yo creo que aquí lo importante también es como aprender a relacionarnos bien con ese tipo de restricciones, ¿no? Y situaciones que el entorno nos fue como obligando o hacer creer que así debe de ser, ¿no? Exacto. Sí, o sea, realmente Entonces, es eso. los grises, ¿no? O sea, el otro día pensaba yo, ¿no? Tengo ganas de una quesadilla, ¿no? Y decía yo, bueno, una quesadilla, ¿cómo, no? O sea, porque realmente no es tan malo, ¿no? O sea, tiene sus nutrientes, todo, pero también cómo, ¿no? Y cuántas veces, ¿no? Exacto. Entonces, si tenemos ese orden o esos grises, ¿no? En nuestra vida, en nuestros conceptos, ¿no? Podemos como hacer las fórmulas exactas, ¿no? Para ir teniendo una mejor nutrición y no tanto caer en los extremos de excesos o la restricción total, ¿no? Así es. O sea, eh, por eso cuando me dicen, oye, ¿me puedo comer que una hamburguesa? Oye, y una pizza, o lo más común en estas épocas que preguntan, oye, ¿cuánto de alcohol? O sea, ¿se puede? ¿No se puede? O sea, obviamente, por ejemplo, el alcohol, a nivel deportivo, hablando de deportistas, etcétera, pues obviamente el alcohol sí va a mermar o va a disminuir tu rendimiento, sin duda, ¿no? Pero no es lo mismo que de repente en la fiesta te tomes una o dos cervecitas a que de repente te des cuenta y te tomaste un six completo tú solo, ¿no? Entonces, oye, una hamburguesa, se me antoja, pero es que es de esas hamburguesas, unas que veo que anuncian nunca, que hasta las bañan así en queso y digo, oye, es que puedo, sí, o sea, ve, cómetelo, disfrútalo, ¿no? Tampoco te voy a decir, no, ¿cómo crees? No son tantas calorías, no, no, no es tanto, no. ¿Por qué? Porque después vas a ver a la nutrióloga comiéndose la hamburguesa, o sea, ¿con dónde está la coherencia, no? Entonces, no, o sea, o sea, por lo menos a cuestión de mi trabajo no está enfocado a decirte esto no, 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 no. Como hay colegas que sí son más restrictivos y se respeta su forma de trabajo, ¿no? La verdad. Pero por lo menos mi forma de trabajar no es así. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, cuando tú dejes de venir aquí a nutrición, yo no voy a estar guiándote atrás. Y yo prefiero mil veces que Claro. aprendas a comer
en un entorno normal, cuando te vas de fiesta con tus amigos, cuando sales de vacaciones, todo sin necesidad de tener en la cabeza de estoy a dieta, no puedo comer eso, no puedo comer aquello, esto, ¿por qué no? Porque mejor no me hubiera venido de vacaciones, no puedo comer nada de lo que está aquí, no, ¿por qué sufrir? Ya no tiene sentido la vida sin la Exacto, comida. y la comida. Entonces, si lo vemos desde un contexto más social, la verdad, la comida Sí. es algo que, pues, que está en todos, ¿no? O sea, ¿a dónde vas? Voy a comer con mis amigas, ¿no? Es que no nos vemos desde hace mucho tiempo y vamos a ir a comer. O con la familia, ¿no? Que la tía organizó la comida porque viene el primo de Estados Unidos y a fin de cuentas es una comida y todo, si te das cuenta, todo lo social, familiar, etcétera, se engloba en la comida. Entonces, ¿por qué restringir o por qué generar esas ideas de que los alimentos son malos si se puede decir es mejor esto con moderación, combínalo con esto, trata de cuidar esta parte y a fin de cuentas puedes comértelo, ¿no? Si las restricciones entran si tienes alguna cuestión de salud, que sí o sí tienes que ser más estricto y hay alimentos o bebidas que tienes que tal vez limitar, pero es por esas cuestiones de salud. Pero si eres una No, y persona ahí te voy a decir sana, una cosa. etcétera, no hay tema. Y ahí te voy a decir una cosa, en cuanto empiezas a tener una mejor alimentación, empiezas a tener muchas, muchas virtudes, ¿no? Muchas ventajas, te empiezas a sentir mejor. Por eso a veces te digo que es muy, o sea, cuando ya hay restricciones, por ejemplo, en diabetes y ese tipo de cosas, que luego la gente no cumple, ¿no? Con lo que tiene que llevar como vida. Pero ¿cómo es o sea, si lo haces, te vas sintiendo mejor? O sea, ¿cómo en realidad sí implica un poco esa decisión, ¿no? Ya lo intentaste de todo, ¿no? Ya le hiciste, ¿no? Y tu salud está empeorando. Pues mejor intenta esta parte, ¿no? Que sí es un poquito a lo mejor no es fácil porque si necesitas disciplina, ¿no? Pues ni modo, como si fueran pastillas, los Exacto. alimentos que no te gusten, ¿no? Pero pues estás haciéndolo porque es para tu bien, para tu salud, y vas teniendo unos resultados buenos. Ahí es donde yo pienso que la gente pues ya empieza a tener otro tipo de vida, ¿no? O de calidad de Exacto. vida. Y que les cambias un poquito la idea que traían, ¿no? De decir, no, es que este alimento es malo, esto es malísimo, y este no, y me lo prohibió la otra nutrióloga o nutriólogo, pero ¿por qué tú sí me lo das? Entonces, cuando les explicas y ellos ven que se empiezan a sentir mejor, que incluso dan resultados a nivel de composición corporal, etcétera, es totalmente diferente, ¿no? Sí. Ahora, sí es muy, muy diferente el cambio o bueno, el tratamiento a lo mejor en una persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria ya ya diagnosticado, ya todo, por ejemplo, anorexia, bulimia, porque realmente pues, la cuestión de ellos es que si ven la báscula y para ellos es terror, De ¿no? hecho, Entonces, de hecho es hay que algo que no quitarles puedes, eso, por ejemplo. exacto, Ajá, quitarles eso es como algo. esa cuestión de estarse pesando diario o ciertas conductas precisamente que les fomentan o todavía les mantienen como parte del trastorno. Y sí cambia un Así es. poco el tratamiento nutricio, ¿no? Porque ahí en lugar de decir, o sea, sí les dices que comen, pero tienes que ir de poco a poquito, ¿no? Es así como de te puedes o decirle, cómete la hamburguesa, pero pues igual no le vas a dar la hamburguesa triple jumbo así para que se la coma, ¿no? Porque obviamente traen otra cuestión. Pero parte de un tratamiento nutricional en trastornos de la conducta alimentaria es ir rompiendo ese miedo que ellos tienen o aversión, porque se generan incluso una aversión por alimentos y por una gran cantidad de alimentos y es irles cambiando ese chip de la mano, obviamente, con el tratamiento psicológico y médico que llevan, ¿no? Ahí sí no hay de otra, o sea, ahí sí van junto con pegados los tratamientos para personas con un trastorno de la conducta alimentaria ya diagnosticado y todo, ¿no? Sí, 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 Y tiene que ser muy específico. muy específico todavía, ¿no? Pero si buscamos, como dices, estos grises y el punto medio entre lo que es una consulta nutricional que tú vienes por salud, por mejorar esto o aquello, y es buscar precisamente esos grises y también mostrarlos para que no tú como nutriólogo en esta modificación de hábitos no generes hábitos
o negativos o transmitas a cosas negativas en cuestión de la comida, sino al contrario, que generes algo bueno o hacia la comida, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tratar de hacer, o por lo menos yo en mi trabajo es lo que trato de hacer, ¿no? Entonces, eso también es importante. Sí, fíjate que eso que dijiste se me hace súper importante porque muchas veces traen una idea distorsionada de su físico, ¿no? Ujú. Tú ya los ves, o sea, y están, por ejemplo, muy, muy deteriorados en cuestión de, pues, ya se le ven los huesos, o sea, cosas así, y ellos siguen viéndose gordos, ¿no? O se descalifican y todo eso. Entonces, es un trabajo muy arduo, pero lo importante aquí es que sí se puede, ¿no? Y lo que no hay es eso, la restricción, el, el, el regañar, ¿no? Sino una aceptación a lo que está viviendo, que es lo principal. Si tú no aceptas lo que estás viviendo y buscas ayuda, ¿no? No vas a poder generar un cambio, ¿no? Y, y, y ya algo que te puede llegar pues hasta perder la vida, ¿no? Sí, O sea, no, que sí, o sea, de que ha sucedido, ha sucedido, ¿no? Entonces, sí, digo, es un tema que da para muchas cosas, la verdad, sí, 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 muy pero extenso y aparte a veces es muy específico. Eso, todavía o más sea, específico. yo lo intenté, o sea, lo que estoy haciendo es realmente es como Ampliarlo, generalizar, exacto. ¿no? De hablar un poco de las cosas, pero esto no sustituye ni una consulta nutricional ni una consulta psicológica, No, ¿no? no, no, O no. sea, porque los casos son muy específicos y cada persona tiene muy distintas formas de asociar los alimentos, de ese tipo de cosas, y necesita o sea, cada persona como nutricionista supongo que necesita ciertos alimentos y ciertos no, ¿no? Exacto, sí, no es, ahora sí que como todo es individualizado, ¿no? Es que tú vengas, que yo te diga, o una consulta virtual y es esto, por esto, y toma tu plan individualizado, ¿no? Porque pues sí, o sea, el que te den la hojita rayoneada con lo que no te gusta y toma, aquí está tu plan, créeme que no es lo ideal, ¿no? Sí, sí. Pero realmente es personalizarlo, ¿no? Porque bueno, yo considero que es la mejor manera también de que generes algo positivo, ¿no? De que si tú vienes al nutriólogo, te quites la idea de que el nutriólogo te va a quitar de todo, no te va a dejar comer nada y que más bien es como a ver qué te gusta, qué no te gusta, lo podemos adaptar, mira, fíjate, te gusta esto, pero a lo mejor no todos los días, ¿qué te parece si tanto cada 15 días o cada fin de semana? O sea, depende, obviamente el contexto, ¿no? Pero también es cambiar ahí un poquito el chip de que nosotros no somos matahambres. Bueno, a veces, no, no es cierto. Pero sí, o sea, que es que no quiero hacer dieta porque me voy a morir de hambre y no, es todo lo contrario, Los ¿no? refrigerios ayudan muchísimo, o sea, Sí, es una súper ayuda y aparte te ayudan mucho, mucho como a disciplinarte y a tener como un orden hasta para tu vida, ¿no? Para organizarte en todo. exacto, no, o sea, ya cuando los haces y tienes horarios, luego hasta salimos, o llegan los pacientes y es que no, ya por tu culpa ya me da hambre a cada rato. O sea, no es que esté mal, sino simplemente pues, les cambiaste todo lo que llevaban, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, ven los resultados, ven los cambios y, pues, o sea, todo lo contrario a decir, es que yo pensé que al venir a hacer una dieta o que me ibas a poner una dieta me iba a morir de hambre y al contrario, ¿no? Entonces, te digo, nosotros como nutriólogos en esta parte de los trastornos de la conducta alimentaria, sí estamos como en la línea de te restringo o mejor te enseño a comer correctamente y transmitirte algo positivo también hacia los alimentos, ¿no? Y lo van viendo en el resultado de cómo se van viendo mejor y ahí ya no lo dejan. Pero tienen que dar la Exactamente, oportunidad a eso, porque si no, a no lo eso. dan. Y ya Sí, por último, porque nos quedan 10 minutos, la parte que a mí me fascinó, porque yo era como en la parte excesiva de hacer ejercicio y que si no era ir al gym y 3 horas dentro no funcionaba, entonces me iba al otro extremo y decía, ya la vida no vale la pena, entonces me quedo aquí, ¿no?
Porque eso tienes que aprender mucho, mucho los grises, ¿no? Sobre todo en personas muy obsesivas en temas de eso, ¿no? Sí, exacto. La imagen, todo ese tipo de cosas es complicado. Me fascinó esa parte de los 10,000 pasos. Los 10,000 Esa pasos parte, al día, que es como, pues, digamos, sí generan un beneficio. Obviamente, ya alguien que hace ejercicio de otra no le manera, sirven. ya, o sea, como lo que yo te decía, o sea, a mí mis 10,000 pasos ya de plano termino es el día casi con 20,000, pero no porque sea obsesiva, sino porque realmente me muevo caminando prácticamente a todos lados, aunque a veces la flojera me gane, ¿no? Pero pues, o sea, en mi caso, que es más porque yo me desplazo caminando. O sea, afortunadamente tengo el trabajo y las cosas cerca y me queda para caminar, ¿no? En lugar de agarrar y tomar un Uber todos los días que me traiga y así, ¿no? Súmale que vivo en un último piso y saco al perro 3 veces al día. Entonces, o sea, eso para mí ya es como les digo, o sea, no te presumo, pero, o sea, para mí ya no es tan funcional, ¿no? ¿No? A lo mejor Claro. me puedo poner una meta más grande en dado caso que yo quiera seguir con mis pasos. Pero, por ejemplo, para personas que son mucho de oficina, que están mucho tiempo sentadas por su trabajo, etcétera, pues es como decir, muévete más, nada más, simplemente, ¿no? Y no solamente es porque o sea, y no tienes ni siquiera que comprarte el relojito que te los cuente, o sea, hasta el celular, los celulares tienen cualquier marca, cualquier marca tiene su aplicación de salud y te cuentan los pasos, ¿no? Entonces, es una forma de decir, no te mueves, bueno, entonces vamos a empezar con esto y vas juntando, aunque sea, si no tienes, si a lo mejor tu promedio está en 4,000, pues a lo mejor aumentale a 5 y así poco a poco hasta llegar a tus 10,000 pasos y vas generando más movimiento, ¿no? Pero es como les digo, oiga, y es que me voy 3 horas al gimnasio, como, ¿por qué te vas 3 horas? ¿Qué haces? No, que esto, que aquello, que la elíptica, que esto. Y a veces el exceso también, ¿por qué? Porque a veces tanto ejercicio No. ni siquiera te va a generar algún beneficio, ¿no? Entonces es buscar prácticamente ese equilibrio entre todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, Sí, ni más ni de menos, simplemente es un equilibrio. es que fíjate que es muy fácil estar dentro de lo que estás haciendo y no querer salir de eso porque tienes que terminarlo, ¿no? Exacto. O sea, echarte en lugar de maratón de películas, echarte maratón de clases o maratón de trabajo, ¿no? Y no querer moverte hasta que lo termines, porque bueno, hay personas que somos obsesivas, ¿no? Exacto, O sí, si no estamos metidos en el gimnasio 3 horas, o sea, no hay como ese equilibrio. Y bueno, poner los horarios nuevamente, que es me fascinó esa importante. parte. Y, Horarios, y decir, bueno, esto me va a servir padrísimo en este horario para ir a un break, ¿no? O sea, respiras, sales. Bueno, a mí me encanta meditar, ¿no? exacto. Y te funciona padrísimo. Ya si tienes como más tiempo, pues hacer tu yoga por ahí, pues está padrísimo, ¿no? O sea, la verdad es que, pero bueno, son cosas que cada quien los tiene que ir adaptando a su función y bueno, creo que es algo que funciona bastante bien, porque no es necesario de pasar 3 horas en un gimnasio para tener una buena salud, ¿no? Sí, no, y también que sepas que por 3 horas que te pases en el gimnasio tampoco vas a bajar 20 kilos, ¿no? O todo lo contrario, ¿no? Que si quieres subir músculo por estar 3 horas no vas a subir el músculo, ¿no? Es buscar un equilibrio entre lo que hagas de ejercicio, con lo que comes, también cómo descansas, o sea, la verdad es un conjunto de varios factores que influyen, ¿no? Y si de todo eso algo está flojo, no está bien, lo demás no funciona. Entonces, es lo que le digo, te puedes matar en el gimnasio tus 3 horas, pero si no comes ni descansas adecuadamente, no va a funcionar. Y pasa lo mismo con la alimentación y con el ejercicio y con todo. Entonces, es más bien buscar un equilibrio, ¿no? Eh, Porque también, obviamente, esta parte de la compulsión que es ya las personas con los trastornos de la conducta alimentaria, de alguna manera u otra, pues esta parte de la compulsión de querer hacer las cosas y que si no las hice, se genera más estrés, más ansiedad. También es buscar, De o hecho, sea, eso es un como ciclo, es un eso ciclo, es un entonces es ciclo. buscar, pues sí, obviamente vuelvo al mismo punto, el tratamiento multidisciplinario para que lo que haga el nutriólogo le funcione al psicólogo, pero también funcione con el médico y con todo.
porque si no, o sea, la persona no va a llegar a un estado de salud óptimo, ¿no? No, Inclusive de nosotros, a lo acuerdo. mejor que llegamos más así a la consulta y todo, si vemos que alguno de esos, piececitas está floja, pues poderla acomodar y funcionar bastante bien. Entonces, esa es la clave, nada más. Sí, 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 la verdad es que, bueno, nosotros decimos mucho, ¿no? Sin salud, mental no hay salud, ¿no? Pero bueno, todo incluye salud, la verdad, o Sí, sea, todo. todo incluye salud y sí, y bueno, pues es lo importante conocerlo y tener como el aprendizaje de nuevas herramientas, ¿no? Ahorita nos dijiste algunas que la verdad han sido muy funcionales, pero no a todo el mundo le sirve lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, tú corres, tú haces triatlón, supongo que debes de tener un extremo, ejercicio y todo ese tipo de cosas para llegar a esa meta, ¿no? Sí, Entonces claro. también es permitido eso, ¿no? Porque dependiendo de tus valores, también a eso va enfocado pues la consulta y tanto Y todo lo psicológica demás. como nutrióloga, ¿no? Sí, Así es, ahora sí que va, ahora sí a la orden, a todo la orden del a día. la orden del día. Pero sí, o sea, obviamente aquí es más que nada la individualización del tratamiento, obviamente nutricional, pero también obviamente el psicológico, ¿no? Porque pues las herramientas que haces con un paciente no las vas a aplicar con todos tus pacientes a nivel psicológico, ¿no? Cada uno trae diferentes situaciones y lo mismo pasa en la nutrición. O sea, lo que yo aplico con tal paciente no me funciona para todos los demás. A mí la verdad me encantó tu consulta porque dije, como buena conductista, ¿no? Me dio muchas herramientas y la verdad dije, me quedó muy, muy funcional, la verdad me encantó, me ordenaste más Qué porque bueno andaba que yo te hecha gustó. bolas. Y bueno, ya nos vamos, Ingrid, ¿nos podrías decir dónde te pueden localizar? Siempre que te vemos hay un descuento, si todavía sigue eso, Ujú. o ya Escríbanme, no. escríbanme, pero me pueden buscar en Instagram, que es como en donde más me buscan. Me encuentran como Ingrid R. Franco-nutrición, para que ahí me puedan mandar un mensajito e incluso las dudas que puedan llegar a tener y todo, con mucho gusto se las voy resolviendo. Pues te agradezco muchísimo, la verdad, agradezco a los que nos vieron. Es por primera vez un viernes en la mañana dar el programa de qué vamos a hablar, pero bueno, este es el último del año. Espero el próximo año regresar con muchas fuerzas. Espero tener a todos los que han colaborado en este año. La verdad es que, Ingrid, ya nos faltaron muchas cosas porque viene Navidad y vienen los atracones, pero bueno, por lo menos que si no se acerquen a ti, porque también es posible, o que se echen el diciembre y en enero recuperen todas las ganas para... Más, si empezamos desde diciembre, qué mejor, pero ahora sí que yo estoy a las órdenes el día que gusten y con mucho gusto ahí en mis redes sociales me pueden encontrar o también me encuentran en Doctoralia como Ingrid Rodríguez, Perfecto. buscando nutrición, ahí aparezco por si gustan aquí en la Ciudad de México. Perfecto, aparte la verdad es que yo te he visto y estás muy, muy organizado en cuestión de aplicaciones, tu lista de alimentos, recetas. Sí, la verdad es que eso ayuda muchísimo porque no es lo Exacto, mismo ir con alguien que te pone mil cosas pero no te soluciona, no te da herramientas porque sí es complicado. Y la es verdad me ha complicado. gustado mucho. Muchas gracias, qué bueno que te gustó y espero que el próximo año nos veamos por aquí también. Muchísimas gracias, gracias a GES Intelectual. Muy feliz Navidad a los que vienen. Ya estamos en diciembre, es válido decirlo. Por El- supuesto. Y muchas gracias a todos. Que la pasen muy bien en estas fechas, sean felices. No, no, si son Grinch, pues ni modo, es el único año que ves a tu familia, la tía incómoda, pero bueno, hay que verlos. Muchas Aprovecharlo. felicidades, ¿eh? Cuídense mucho Felices y nos vemos en fiestas. enero. Igualmente, felicidades allá en GES Intelectual. Gracias por todo. Nos vemos pronto. Bye. Cuídense.